Soy egresada de Ingeniería Informática de aquí, de la PUC, y actualmente soy profesora en Marist College, en el Departamento de Ciencias de la Computación. Cuando estaba todavía estudiando en pregrado, en séptimo, octavo ciclo, un grupo de amigos y yo quisimos hacer un grupo de investigación. En ese momento éramos un grupo de estudiantes, ¿no? Sin tener ese conocimiento de que un grupo de investigación es liderado usualmente por profesores e investigadores. Claro que teníamos alguna asesoría, pero éramos un grupo de estudiantes finalmente. Tratamos de hacer algunas investigaciones, pero como estudiantes de pregrado, pues no tenemos todo ese conocimiento de cómo hacer realmente investigaciones finales. Cuando egresé, y muchos de mis compañeros también egresaron, el grupo se diluyó un poco. Eh, pero después de estar en la industria algunos años, ah, me volvió a llamar el bichito de la investigación. Y justo se da que el profesor Beltrán también llega a la Católica y conversando con algunos otros compañeros que también se mantenían un poco en el mundo académico, decidimos crear el grupo más formalmente y ya ser un grupo de investigación más formalmente en la Católica. Y es así como postulamos algunos financiamientos y ganamos. Eso fue un aliciente para que yo pueda terminar de dejar la industria y regresar un poco a la academia para seguir investigando. Mi idea era un poco postular a becas para hacer maestrías o doctorados y bueno, ese financiamiento me permitió tener un poco de estabilidad al momento de hacer investigación. Pese que, para ser honestos, abandoné la industria mucho antes de saber que iba a tener esa estabilidad. De alguna manera me la iba a jugar por un año con mis ahorros el plan era que si eso no funcionaba, regresaba a la industria. Pero afortunadamente funcionó, conseguí tener la beca Fulbright. En la industria, por ejemplo, a veces tiende a tratar de hacer las cosas desde cero, porque uno aprende a hacer las cosas como que desde cero, pero claro, luego vas balanceando un poco, sobre todo en la industria, a simplemente tomar lo que ya hay, que es un poco a veces más fácil, pero que tiene también la desventaja de que deja de ser algo tan original, deja de ser algo original, que es lo que a veces buscamos en la investigación. También tengo un recuerdo muy interesante del profesor Ismodes cuando nos contaba un poco el número de investigaciones que se hacía en Latinoamérica. Y en su momento vi que Perú y Bolivia más o menos éramos los últimos en investigar o en producir publicaciones en Latinoamérica. Entonces eso me llamó mucho la atención y en su momento dije, bueno, yo quisiera hacer algo para cambiar esto. La diferencia entre Perú y Estados Unidos con respecto a la investigación es muy interesante. Por ejemplo, hay muchos más fondos allá. Claro que todo es mucho más competitivo también, pero hay muchos más fondos de apoyo a la investigación, hay más infraestructura para investigar, hay muchos más profesores, bueno, profesores que tienen un doctorado que son los llamados a investigar. Eso no significa que personas que no tienen un doctorado no puedan investigar, pero usualmente nos dan la formación para poder pues, encontrar la mejor manera de contribuir, de encontrar lo que es interesante como contribución a la academia, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el Perú y en la universidad tal vez tenemos personas que hacen investigación, pero con un doctorado tal vez se pueda como fomentar o fortalecer esa dedicación y pasión. Em, Luego están, por ejemplo, las facilidades a veces también para investigar. Algunos profesores que obtienen fondos de investigación pueden dejar de enseñar algunos cursos para poder dedicarse a enseñar, a investigar. Es interesante porque hay majors y minors. Eso no lo tenemos en Perú. Las carreras usualmente de pregrado duran allá 4 años y los chicos pueden hacer majors y minors tan locos o tan diferentes como major en ciencias de la computación y minor en ciencia política. Entonces, esa combinación de áreas a veces también crea perfiles muy interesantes, sobre todo en esta época donde pues, se necesita entender
los problemas de una manera más, más grande en el sentido de las perspectivas de los diferentes profesionales o especialidades para resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, en el COVID, en la pandemia, ah, no se trataba de que solo los médicos o que solo los científicos de datos puedan responder, sino tendríamos que buscar una solución básicamente en conjunto con los científicos sociales, los epidemiólogos, etcétera, ¿no? Entonces, esa perspectiva creo que es interesante y los majors y minors me parece que favorecen ese trabajo interdisciplinario o de entender al menos a otros profesionales. Sin duda, los modelos generativos de IA han permitido que mucha gente empiece a hablar del tema y empiece a conocer un poco más de la inteligencia artificial. Estos son los modelos generativos de lenguaje, los LLMs, los modelos generativos de imágenes también, incluso de voz. En verdad, cualquier tipo de dato, como lo conocemos, puede utilizarse para entrenar un modelo y generar algo parecido. Pero también por otro lado están otros tipos de IA, como las discriminativas o lo que conocemos como aprendizaje supervisado. Eso está más relacionado a entrenar modelos de IA teniendo la referencia de qué cosa es, por ejemplo, una bicicleta, una silla, una computadora, para que luego al venir una imagen nueva, los modelos puedan reconocer qué cosa es. También se habla ahora de Symbolic AI, que es retomar un poco lo que antes se conocía como IA, que estaba más relacionado a las reglas o los árboles de decisión. Por ejemplo, para reconocer la cara de alguien, se describía exactamente, o para reconocer los objetos, se describía exactamente si lo que tenías al frente tenía 4 patitas y tenía orejas puntiagudas, es un gato o un perro, ¿no? Se describía con reglas. Ahora estamos dejando más que los datos hablen por sí mismos y que los modelos de IA aprendan de ellos. Desde el lado positivo, que nos permite automatizar algunas actividades y ser más productivos en algunos sentidos. Por ejemplo, si con los modelos de lenguaje podemos escribir mejores correos o podemos revisar un ensayo que hemos hecho, pero a la vez también está el otro lado un poco negativo cuando se utiliza de mala manera, ¿no? Y sin pensar a veces las personas que lo utilizan, por ejemplo, para copiar o plagiar o para la delincuencia, eh, están impactando negativamente en general a la tecnología y a la sociedad, ¿no? Eh, yo creo que, al menos, por ejemplo, cuando se usa para copiar, los estudiantes no estarían desarrollando realmente las habilidades que tienen que desarrollar. Y en algún punto de su carrera o de su profesión, pues eso se va a caer, ¿no? Pero por otro lado tenemos lo que linda con lo delincuencial, que es pues usurpar un poco o estafar en base a imágenes, sonidos, voces. También está el impacto que eso podría tener en las elecciones de los países, porque se crean videos de candidatos diciendo tal o cual cosa o haciendo tal o cual cosa que impacta negativamente en su candidatura. Entonces, hay un rango de impactos, desde los más positivos hasta los más negativos, que creo que solamente podemos manejarlos como sociedad conociendo un poco más sobre la tecnología y, y eso nos va a permitir poder como que poner freno en las cosas que no queremos, ¿no? Y tal vez seguramente regular lo que es más negativo para nosotros como sociedad. Por ejemplo, la IA está permitiendo el avance científico más rápidamente, el desarrollo de medicina, en el sentido de poder evaluar mucho más rápido muchos datos de las medicinas, muchas características de distintos compuestos y ver cómo impactan también en el cuerpo de las diferentes personas, porque también tenemos diferentes consistencias, nuestros cuerpos son diferentes, entonces el poder entender y definir mejor qué medicinas funcionan para qué personas es un gran avance.
El reconocimiento de imágenes médicas también es una línea muy interesante que está permitiendo ayudar a especialistas a poder como que soportar un poco su decisión o su evaluación con algunas alternativas o sugerencias que dé la IA sobre las imágenes que está reconociendo, ¿no? Rayos X, tomografías, etc. Y en educación también se está utilizando un poco, bueno, los estudiantes, los profesores lo estamos utilizando para poder entender un poco más tal vez lo que no se entendía en clase, ¿no? Los estudiantes pueden preguntarlo y los modelos de lenguaje podrían simplificar un poco cualquier o texto o notas que el estudiante tiene, que dijo el profesor. Y por otro lado, como profesores, también a veces el buscar diferentes problemas puede consumirnos tiempo, y con los modelos de lenguaje podríamos tener más variedad de problemas en el sentido que se alineen un poco a las distintas especialidades o intereses de los estudiantes para poder como que motivarlos más en lo que se está enseñando, ¿no? Entonces, diversidad y crear más ejercicios. Sin embargo, creo que el hecho de que alguien no experto en un tema utilice un modelo de lenguaje puede ser el escenario como menos adecuado, ya que como no son expertos, no pueden validar la respuesta del lenguaje, del modelo de lenguaje. Entonces, yo creo que ahí sí hay que hacer un balance en el sentido de cómo queremos utilizar estas herramientas. La ética es bastante importante, ya hay muchos frameworks y principios que están establecidos en el mundo para poder guiarnos un poco en lo que queremos hacer con la inteligencia artificial. Y quiero mencionar brevemente al menos 5, que son como los más comunes que tenemos. Es primero la equidad, para garantizar que los algoritmos de inteligencia artificial funcionen para los diferentes grupos. En Estados Unidos se ha visto mucho que a veces el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento facial, no funciona apropiadamente en personas afroamericanas o con tez de piel más oscuras. El segundo principio es el de responsabilidad, porque cualquier institución o organización que ponga como disponible cualquier sistema con un componente de inteligencia artificial debería hacerse responsable por los resultados que este sistema pueda brindar, ya sea una respuesta como texto o una imagen o un audio, ¿no? O en su momento tal vez servicios públicos que ayuden a servidores públicos a hacer su trabajo un poco más productivo. Transparencia, para que los ciudadanos, por ejemplo, sepamos cómo están trabajando estos algoritmos que, por ejemplo, se implementen en servicios públicos, si es en salud o en educación. Hubo un caso en Reino Unido, me parece, donde los algoritmos en tiempos de pandemia tomaron la decisión de a quién mandar a qué escuela, a qué estudiante mandar a qué universidad. Y se vio cómo de manera sesgada el algoritmo colocaba a los estudiantes de colegios privados o con más oportunidades a universidades más top. Entonces es eso, estar un poco alertas sobre qué se está construyendo. Y por último, respetar simplemente los derechos humanos y todas las leyes que ya existen centradas en el humano, ¿no? Centradas en el respeto de los derechos humanos. Entonces, tener como principio eso en mente es fundamental para que nos guíe en la decisión de qué cosa implementar, qué no, cómo implementar. Dependiendo un poco de su especialidad, pero sobre todo los de informática y electrónica, que se metan a descubrir cómo trabajan los modelos desde adentro, que los partan en pedacitos y sepan cómo funcionan las cosas por adentro, porque eso es muy valorado. Tal vez en Perú la industria todavía no lo valora tanto. En su momento, cuando yo estaba en la industria, como te decía, se tomaban más las cosas que estaban construidas. Pero para crear algo nuevo, algo innovador, usualmente saber cómo funciona desde adentro te permite tener más ideas. Entonces, que no den por sentado el hecho de que es más fácil tomar lo que ya hay. Como ingenieros, creo que
estamos llamados a entender cómo están funcionando las cosas por adentro. Así que los invito a que no se rindan en ese camino y que pregunten siempre a los profesores. Yo recién como profesora lo entiendo mucho más. No hay mejor cosa que nos pregunten. eh, Así sea algo que ustedes piensan que es muy simple, que nos pregunten para poder conducirlos mucho mejor, ¿no? Y saber qué cosa está fallando, tal vez qué cosa no pudimos explicar muy bien y explicarlo de otra manera o, o ver cuál es la curiosidad que van teniendo, ¿no? A los docentes, colegas, yo les aconsejaría que apuesten por también investigar o hacer proyectos interdisciplinarios, que creo que suman muchísimo a nuestras propias investigaciones y a los estudiantes, ¿no? Les permite también no solo ser buenos en su especialidad, sino también a escuchar un poco a las otras especialidades, a los otros expertos, porque allá en la industria o allá en la academia, al egresar, pues eso puede ser un plus en el desarrollo profesional.